¿Qué más les puedo decir, hermanitos? Les comparto el día de hoy esta información, pero a la vez también decirles, si ustedes lo ven pertinente, podemos verlo. Este de los imants y de los nautes, lo que les voy a compartir ahorita es lo súper básico, ¿sí? Lo que quiero que entendamos, ¿sí? Que tenemos cuatro años, ¿no? Now we show it. Y con sus diferentes inicios de año, ¿no? Recuerde que el de Touchly iniciamos con el de Touchly, con el de los años conejo, iniciamos a las 6:45 de la mañana, ¿sí? Acat, iniciamos a las 12:45 del mediodía de la tarde, ¿ah? Tecpat, cuchillo de pedernal, que es en este año en el que estamos vibrando, a las 6:45 de la tarde. Ajá. Y en los años Cali vamos a iniciar a las 12:45, pero de la noche, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta eso. Por eso es que cambia, pero todos estos imanti, estos tonalti, se utilizan para los 4 años. Ahora bien, espero que ustedes tengan estos formatitos, ¿sí? Porque van a ser básicos que para que vayamos confirmando, vayamos verificando ciertas situaciones. Si el día de hoy no terminamos con los imants y los nautes, de que de manera muy práctica el día de hoy vamos a ver cuántos imants son, cuánto se refiere a la energía de la creatividad, cuáles son los de la actividad y cuáles son los de la reflexión. Solamente son tres cualidades que quizá nosotros podamos emplear, ¿sí? Muy bien. Y bueno, yo les presento aquí el primer imantli y el último imantli, ¿sí? Aquí es básico nosotros saber leer el tocado, la vestimenta, de manera general de las energías que conforman las horas y los minutos. Hermanitos, yo aquí sí les quiero pedir de favor que cuando nosotros hagamos un tonal, es básico que nosotros podamos pedir la hora y los minutos para evitar a veces, a lo mejor por un minuto, por una hora, no demos bien lo del tonal. A veces se llega a cometer ese error, ¿verdad? Pero también decirles a ustedes que necesitamos nosotros tener esa calma, esa paciencia de ir haciendo el tonal. A veces por querer hacer 20, 30 tonales, llegamos a fallar, nos llegamos a equivocar. Pero bueno, vamos a lo que podemos pedirnos a todos nosotros, es que pues tengamos esa paciencia, ¿no? Vamos a definir la palabra imantli. Ajá, la energía, quién, perdón, aquí es la energía, aquí lo repetí, la energía de quien nos recibe, la energía de quien nos recibe. ¿Y quién nos recibe? El náutic, porque estos son los cuartos de hora, mire, estos son los cuartos de hora, acá abajo son los minutos. Ajá. Y imantli, el imantli, esta es la energía que vibra. O sea, ¿cómo les puedo decir? En ese momento hay una energía que nos espera en esa hora, en ese portal, ¿sí? Se dice entre los abuelitos que cuando nosotros nacemos, tenemos que pasar por un portal, una especie de, una especie de, al cruzar, ¿sí? Al cruzar, llegamos a este plano existencial. Ahora bien,
Dice, pero que en este portal siempre está resguardando a alguien, como si fuera el portero de una entrada de un restaurante, ¿no? Dice, a ver, te registro, ¿quién eres? Ah, ¿cómo te llamas? Y de Está esa manera, la y de esa manera nosotros vamos trabajando la energía, ¿sí? Por eso es importante saber con qué energía me recibieron. Ahora bien, para los que son mis contemporáneos, un poquito más atrás, anteriormente, máxime en los pueblos, los que nacimos en un pueblo, ¿no? Pues pues los que nacimos quizá con una partera, pues dicen, no, pues ¿a qué hora nació? Pues estaba aclarando. Me he tocado con hermanitos, me dicen, no sé, ¿con qué hora yo nací? ¿No? Y dice, bueno, pues ¿en qué mes naciste? No, pues me dijo mi mamá que yo nací, llegué a encontrar dos personas. Me dijo que cuando ya había elotes, ¿no? Pero ¿qué mes? Pues tampoco sabe. ¿No? Claro que en la actualidad ya le ponen hasta las horas y los minutos y creo que hasta los segundos. Pero bueno, entonces por eso es importante. ¿Y qué debemos de hacer en esos casos? Podemos revisar todo su tonal y cuál de estas energías como que le vibran más. A lo mejor se repite acá, se repite Tecpat, pues ese lo vamos a hacer, ¿no? Muy bien, de eso lo vamos a retomar. Entonces, Imantli quiere decir de la energía de quien nos recibe. Este que está aquí es el primero. En nuestra hojita, ya sea del año, conejo, carrizo, cuchillo de pedernal o casa, busquen cuál es el primer imán. ¿Alguien me lo puede decir en sus hojitas, por favor? ¿Quién es el primer imán? Ujú. ¿Quién sería? ¿Ya lo Centeol, encontraron? Sebastián. Centeo, ¿qué más? La socamati. Entonces aquí está Centeo. ¿Y cómo vamos a reconocer a Centeo? Ujú. Chequen su tocado, ¿no? Aquí está, miren. Centeo es, es este que está aquí, está con sus mazorquitas, amarillo, blanco, azul, ¿verdad? Y rojo. Aquí están sus mazorquitas. Centeo, el sustento. Ahora bien, con qué cualidad nos empodera? Que aquí, cualidad, algunos le llaman, de los abuelitos, dice, ¿con qué magia, con qué poder le dan centeos los que nacen en este cuarto de hora? Con la creatividad, ¿no? Centeos nos empodera con la creatividad. Así como nos está recibiendo, miren los que nacieron aquí, con centeos, les está empoderando con la creatividad, que puedan desarrollar todas esas cualidades. La creatividad, para desarrollar esa creatividad necesitamos que estudiar, observar, aprender, practicar, fallar, ¿verdad? Y a veces hasta dolor. ¿Por qué les digo por qué dolor? Porque a veces duele aprender nuevas cosas, te desesperas y dices, es que este no es para mí, creo. Sí, me encanta, por ejemplo, me encanta cantar, pero no me memorizo la canción, el canto, el recito. Se me dificulta modular mi voz. Duele. Entonces, para que tú seas bueno para la creatividad, tienes que desarrollar esa cualidad de la intuición, percepción, ¿no? Para crear cosas nuevas. Y aquí mismo nos lo muestra, miren, Tecpatl, el cuchillo de pedernal duele. Para que florezcas duele.
Para que florezcas tienes que cortar con ciertos hábitos, ciertas prácticas, cierto conocimiento, ¿verdad? Tengo que hacer un autoanálisis de mí mismo. ¿Cómo puedo yo empoderarme? ¿Cómo yo puedo empezar a florecer? Inclusive el tecpat, el cuchillo de pedernal, está lleno de conocimiento florido, por eso le ponen la florecita aquí, ¿sí? Para los años Tochli, ¿de qué hora a qué hora vamos a encontrar a Centeo? Chequen en sus hojitas. Para los años Tochli, ¿sí? Tienen sus hojitas, necesitamos A partir ir de las corriendo. 6:43, Sí, hermano. 18:43. A Ajá, 7:39, a 7:30. 7:57, Quema, a las 57. 7:59. Ajá, 7:57 minutos. Ahí está el poder de Centeo, los que nacen en esa hora. Para los años Toch, para los años Aca, de las 12:45 a las 13:57. ¿Eh? Para los años Tecpat, a las 18:45, que sería en la tarde, a las 6:45, a las 19:57. Para los años Cali, también cambia aquí, de las 12:45 de la noche a la 1:57, claro, de la mañana, dice, pero pues sigue siendo noche, ¿no? De la mañana, pero bueno, ahorita no vamos a entrar en esa controversia. Y si se dan cuenta de ese mismo centeo, para los 4 años aplica este de centeos, este Imansi y estos now. Ojo, la cuenta que estamos trabajando, hermanitos, es la misma cuenta, los que están estudiando, por ejemplo, de la misma cuenta, la cuenta continua, la cuenta maya y todo eso. Lo único que cambia es la correlación y la forma de medir el tiempo. En algunas cuentas no se cambia el horario, simplemente se cambia el tonal y a mediodía y para todos los años, para los 4 años, ¿no? Entonces, he aquí donde yo les quiero aclarar, no nos casemos, no, yo nunca les he dicho, esta es la verdad absoluta, no. Nuestra búsqueda siempre vamos a ir buscando esta información. Por eso yo jamás he dicho ni me quiero enemistar y no es mi intención. Es que los que llevan fulano de tal cuenta no sirve, el que nosotros llevamos es mejor. No, 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 de ninguna manera. Aquí es la cuenta que nosotros que creamos que nos empodera. Para todas las correlaciones que se hacen, se utiliza Xochitl, se utiliza Kiawil, se utiliza Centeos, Mayawel, solo es lo mismo, solo cambian la fecha en la correlación, ¿no? Entonces, aclarado esto, son 20 y monthly, 20 y monthly, 20 energías. Se emplea para los 4 años. Son 80 nauters, 80 veces, los 80 de estos cuartos de hora. ¿Ah? ¿No? Pero aclarado que cada cuarto de hora de estos es de 18 minutos, no de 15 minutos, es de 18 minutos. Entonces, en esta Imantli son 72 horas, perdón, 72 minutos. ¿Ah? 1 hora con 12 minutos. Entonces, todo eso se va haciendo un reajuste en todo ese tiempo. Ahora bien, hermanitos, esto ahorita vamos a adentrarnos en el orden que van a estar funcionando. Lo que vamos a hacer es estos formatitos que tenemos aquí, correlacionarlos con el Amoch Liborgia. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Para qué?
Cuando nosotros nos toque leer un tonal y digamos, no, yo ya no quiero describir con estas letras grecolatinas. Bueno, solamente si alguien de los hermanitos nació, por ejemplo, en el año Tochli, a las 6:47, a las 6:47 de la mañana, pues le toca Zipacli. Ahí le pongo esta imagen. Ahora, Imantli Nauta. Ahí con esto, y él empieza a explicar cuál es la energía que lo recibió por los minutos en que nació, cuál es la hora, ¿no? 72 minutos en donde lo recibió, le dijo, ven, bienvenido a este plano existencial, ¿no? Entonces, nos falta todavía estudiar esa parte, pero lo que yo quiero es que ahorita podamos nosotros entender este que está aquí. Miren. En el Amoshli Borgia está dividido en 3 documentos, inclusive aquí los dice así de esa manera, ¿no? Este es la primera página, pudiéramos decirle, aquí la segunda y esta es la tercera. Y en la tercera, chequen, perdón, la tercera hojita, cómo está lleno de este Tezcatlipoca, que somos nosotros también, ¿no? Cómo está lleno de todas estas energías. Es el gran guardián. Pero bueno, entonces, yo quisiera que nosotros el día de hoy pudiéramos sacar nuestra hojita, nuestro formatito y lo correlacionáramos con el Amosh. Inclusive, yo les decía por ahí si tenían la oportunidad de imprimirlo, ¿verdad? Y pudiéramos aquí hacer nuestras anotaciones, por ejemplo, ponerle Centeot y el que sigue aquí su nombre y la energía Centeot, creatividad, ¿no? El que sigue, por ejemplo, le pudiéramos anotar, pues la siguiente energía, vemos nuestra hojita, es Pastecat, es actividad. Inclusive este le ponemos un número, 1, 2, 3, hasta llegar a 20, ¿sí? Después de Pastecat sigue Mictlantecutli, aquí está Mictlantecutli, y su energía es la de la reflexión. Son muy reflexivos. Los que nacen en este Imantli el poder de la actividad, aplica mucho la actividad de estar en acción, estar trabajando, ¿no? Entonces, todas esas son cualidades que por eso cuando le leemos el tonal, no, pues tenemos que darle esa cualidad como el de la creatividad. Decirle, usted cuando nació, la energía que estaba vibrando era centeo y centeo le da la cualidad de la creatividad. Tal vez ya es creativo, pero al momento de hacerse consciente usted, pues podrá aplicar mejor esa creatividad que necesita empoderarlo en la siguiente etapa de su espiritualidad. Porque una cosa es que sepas qué energía eres y otra cosa es que lo apliques en la vida cotidiana, ¿no? Muy bien. Entonces yo les voy a pedir, en caso de que ahorita no lo tengan impreso, pues les pediría que sí lo llegáramos a imprimir, porque va a ser de vital importancia, que vayamos anotándole aquí rayones, no lo emiquen, simplemente vamos a ponerle nuestras notas. ¿Para qué? Para que podamos en su momento analizarlo ya imagen por imagen, imantli por imantli, náutet por náutet, ¿sí? Entonces, ante todo esto, aquí está, miren, náutet. Espero que puedan ver ustedes mi imagen, ¿verdad? Dice Nautet, viene de la palabra Nahui. Les pregunto a ustedes si están viendo mi imagen. De la presentación está Mayahue. Sí. Quema. Quema. Sokamati, Quema, Naunit. maestro, quema. Ma. Sokamati. Nautet viene de la palabra Nahui, 4, que se divide en 4, vean, ¿no? De Nahui. Pero viene de la palabra Nahuati también, que se escucha, que vibra, ¿no? Pues que en estos 4 vibran esas 4 energías. Ahora bien, en esta parte, Tech, como roca, ¿no? Tech.
como 4 rocas que conforman estas energías. Ahora bien, hermanito, pero también en estos 4 habla de los 4 rumbos. Perdón, de los 4 rumbos. ¿Sí? Por ejemplo, si Pactli es de Tlahuiztlampa, ¿sí? Yehyecat de Mictlampa. Cali, Cali de Cihuatlampa. Y Cuexpali, la energía de Cuexpali es de Huizlampa, del rumbo sur. ¿Sí? Si se dan cuenta ustedes, son 4 energías, pero son de los 4 rumbos. Por eso viene de Nahui, ¿no? Tetl. Tetl es una roca, pero también viene de la palabra tletl, fuego. Entonces son los 4 rumbos, hermanitos. En esta hora se recorren estos 4 rumbos, ¿no? Aquí es donde a veces algunos hermanitos dicen, no, yo lo que hago es, y hay hermanitos de tradición, hermanitos que están estudiando, me dicen, no, para mí primero es oriente, poniente, norte y sur. Hacemos una cruz. Los quichés, los hermanitos quichés, lo que yo estaba analizando con el hermanito Tlapoyahualtinognitsin, con el hermanito Faustino. Entonces decía, no, pues es así. Bueno, si nosotros utilizamos la lógica, hermanitos, pues si Pajli, oriente, Yehyecat, norte, Cajli, poniente, y Huespali, sur. Y está precisamente en esa conexión con los 4 rumbos. Empieza, cierra. Y en el siguiente otra vez 4, 4. Ajá. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí también? Es que todo está en círculo, en ciclicidad, ¿no? Estamos así de esa manera. Ahora bien, he aquí donde a mí me ha gustado mucho esta imagen de Meyahuel. Permíteme. Entonces, Nautes 4, cada uno de estos Nautes de este cuarto de hora, pudiéramos decir, está dividido en 18 minutos. Tiene un porqué. ¿Por qué 18 minutos? ¿Y por qué son 72? ¿Por qué son 72 minutos? Y no 15, 15, 15, son 60. Es precisamente por ese ajuste que se tiene que hacer. Por eso es que el tiempo es tan exacto que se manejaba y que debemos de aprender a manejarlo con los abuelos. La numeración es sagrada. La numeración es sabiduría, ¿sí? Por eso yo les decía un hermanito, ¿qué pasó con los Maquilting? ¿No? Los 5, los que tienen acá. Bueno, son abuelos que nos pueden transformar física, emocional, psicológicamente, pero debemos de estar preparados para ese cambio. Pero bueno, regresando a esta temática. En este Imantli y Nautel se repiten 4 veintenas. 4 veces 20, 4 veces 20, ¿no? O sea, de 24 veces se repite Zipacli, 4 veces se repite
Y Yecat 4 veces se repite Cali, 4 veces se repite Cuetzpal. 4 veces, 4 veces. 4 veces 20, por eso le puse veintenas, ¿no? No veintenas de que la Xochimaco, que Chocoese, no, no, no. 4 veces 20, ¿no? Ahora bien, en este ciclo de tiempo, 4 veces puedo yo pedirle a Zipacli, a Yeyecat, a Cali y a Cuetzpal. Y ahorita lo vamos a ver cómo vamos a caminar en estas horas. Miren, es lo que yo les decía, ¿sí? ¿Es necesario que nosotros tengamos estos formatitos? Claro que sí, es súper necesario. Los 4 años, y si quieren, si tienen a la mano sus hojitas, chequen. Esto lo único que cambia en los años es la hora, miren. Todo esto se repite para los 4 años. El primer imantli es centeo. Aquí está centeo y empodera la creatividad. Entonces la persona que nació en centeo es una persona muy creativa. Crea, es muy innovador. Es la cualidad que tiene, ¿no? Y eso hay que decirle a la persona que nace en este imantli. El segundo es azteca, la medicina. Y para aplicar esta medicina necesito yo la actividad, siempre estar activo. La medicina siempre se necesita. La medicina, recuerden que es a través de qué? A través de nuestro actuar, a través de diferentes acciones, pero también de diferentes emociones, como podemos irlo aplicando. El siguiente es Mictlantecutli. Mictlantecutli representa la reflexión. Son personas que siempre están en constante, como su nombre lo dice, reflexionar, en repensar, en cómo hacer las cosas. Quetzalcóatl representa precisamente la actividad, ¿no? Ser Quetzalcóatl quiere decir que siempre vas a estar en actividad, en acción, haciendo, trayendo, trabajando, ¿no? Recuerde que un Quetzalcóatl es el que sirve a los demás y para servir tienes que estar en acción. No puedes estar como Mictlantecutli, se está reflexionando, ¿no? Como, ¿qué he hecho y qué no he hecho y cómo puedo renovarme? Xochipilli, el hijo de las flores, te da la creatividad. Recuerden que Xochipilli viene diciéndonos esa actividad de la danza, de la música, de todas esas expresiones artísticas, pero también de la medicina, ¿no? La conexión con nuestra parte interna de la medicina, que también yo les decía, al utilizar estas plantitas de poder, debe de ser con mucha responsabilidad, pero también de creer y crear. ¿Qué quiere decir? Debo de creer que con esta medicinita que yo lo consuma, voy a crear una nueva conciencia, voy a crear una nueva forma de pensar, de sentir, de percibir, de intuir. No tan solo así me como la plantita de poder o lo bebo o lo ingiero, no sé cómo sea, pero hasta ahí queda. No, no, debe de tener un fin. Por eso se dice, se debe de aplicar con mucha responsabilidad. De ahí viene la energía de Xochiquetzali, de todo lo hermoso de la naturaleza, que empodera la creatividad. Tlaloc, para ser fertilizador tienes que estar en actividad. Nuevamente, Mictlantecutli, reflexión. Tlahuizcalpantecutli, actividad. Acuerde que sé que Tlahuizcalpantecutli, precisamente la estrella de la aurora, ¿no? La estrella de la mañana. Tlahuizcalpantecutli. Tenemos a Mixcoatl, la serpiente nebulosa en el universo, la Vía Láctea, que representa, nos da el poder de la creatividad. El siguiendo con esa misma, tenemos nuevamente a Xochipilli, que representa la creatividad. Tenemos a Tonatiuh, ¿sí? El que genera con luz y calor. Tenemos a Tezcatlipoca, ese espejo humeante. Xipetotec,
Macuilxochitl. A 5 flor. Todo aquel que quiera hacer una transformación, un cambio, debe de trabajar con Macuilxochitl. Y lo curioso y lo hermoso es que tiene a Olin. El Olin tiene a Xolotl, la transformación. Tecpat tiene el cuchillo de pedernal. Chalchihuitotolin, el ojolotito, ¿no? Zipacli, Tonacatecutli, Tonacasihuatl. Debe de transformar, ¿no? Kiawitl tiene a Tonatiu y Xochitl tiene Xochiquetzal. Son los 4 que ahí están presentes. Perdón, no es Zipacli, es Kiawitl y Xochitl. No, Zipacli ya es de Mayahuel. El siguiente es Mayahuel. Tiene a Zipacli, a Yeyeca, Tlacali, Tlazoteotl, Mictlancihuatl. Aquí sí es la energía femenina, ¿verdad? Y Mictlantecutli es la energía masculina. Chalchihuitlicue y por último Xochiquetzal. Todas estas 20 energías están presentes. Pero ojo, si nos damos cuenta que Mictlantecutli, aquí está, se repite 1, 2 veces Mictlantecutli. Ese aquí en la hojita, porque no vemos la imagen. Pero ya en la imagen, Mictlantecutli sí se repite 2 veces, pero se refiere a diferente acción, a diferente empoderamiento que nos da. Al igual que Xochipilli, si se dan cuenta, aquí tenemos a Xochipilli. Por aquí aquí tenemos otra vez Xochipilli, 2 veces, ¿no? Xochiquetzali, de igual manera. Vamos a ver, me parece que sí, Xochiquetzali. Xochipilli, Macuilxochitl, Xipetote, Tlazoteo. No, Xochiquetzali nomás uno. Los que sí se repiten es Xochipilli y Mictlantecutli. Y tienen un porqué. ¿Y para qué? Por toda la gran energía que tiene. Pero bueno, nos vamos ahora sí a la siguiente imagen, hermanitos. Aquí es esto. Ahora, si ustedes tuvieran ahí su hojita, por favor, pues ayúdenos a irles anotando, ¿verdad? Veamos aquí, miren, lo que les decía se repite. Aquí tenemos a Mictlantecutli, ¿verdad? Y vamos a encontrarlo Mictlantecutli con otro tipo de actividad de energía que está trabajando. Miren aquí, ¿sí? Aquí Mictlantecutli tiene una lesna y aquí Mictlantecutli recibe a la energía y lo entrega. ¿Sí? Son Además tiene, diferentes. Perdón. no se ve lo que señala con el puntero. A ver, entonces lo hacemos, pero a ver, ojalá se pueda ver. Vamos a mente. Vamos a buscar esta presentación y monthly. Aquí está. A ver, ahora sí, sí, ojalá. Sí, sí, ve mi puntero. ¿No? ¿No se ve? Bueno, Sí se vamos ve. ahí. Perdón, pero la sacamos de Nognetsi. Sí quema. Vamos. Sí, sí, la escuchamos. Bueno, miren, vamos a ver primero. Van a decir, bueno, porque así se le ocurrió al maestro de que así lo quiere hacer, aquí así lo quiere ordenar el imán. Si no, aquí es algo, perdón, la moshli. Aquí es algo que nosotros debemos precisamente, esa máxima que yo les decía, observa, debemos de observar. ¿Se dan cuenta? Ese es algo que debemos de aprender en el Amoshli Borgia. Siempre, por lo general, siempre se empieza a leer el Amoshli de abajo hacia arriba y de derecha, así teniéndolo de frente, de derecha hacia la izquierda. ¿Sí? Miren, aquí está Zipacli. Se repite 4 veces Zipacli. Vamos a ver, miren. Zipacli, Yeyecat, Cali, Cuetzpalin, Coatl, Miquisli, Mazartochli, Atl, Itzcuintli, Osomatli, Malinali,
Acat, Ocelot, Cuauhtli, Coscacuauhtli, Olin, Tecpat, Kiawil, Xochitl. Ahí termina uno, ¿sí? Y sigue. Pasamos nuevamente con Zipactli, Eyecat, Cali, Cuespali, Coatl, Miquistli, Mazal, Tochli, Atl, Itzcuintli, Osomatli, Malinali, Acat, Ocelot, Cuauhtli, Coscacuauhtli, Olin, Tecpat, Kiawil, Xochitl. Llevamos dos. 2 veces 20. Zipactli, Eyecat, Cali, Cuespalin, Coatl, Miquistli, Mazal, Tochli y subes arriba de Tochli. ¿Qué signo sigue? Atl, Atl, Itzcuintli, Osomatli, Malinali, Acat, Ocelot, Cuauhtli, Coscacuauhtli, Olin, Tecpat, Kiawitl y Xochitl. Ahí termina. Vamos otra vez. Zipactli, Eyecat, Cali, Cuespali, Coatl, Miquistli, Mazal, Tochli, Atl, Itzcuintli, Osomatli y Malinali. Déjenme quitar esto. Malinali. Acat, Ocelot, Cuauhtli, Coscacuauhtli, Olin, Tecpat, Kiawil, Xochitl. Ahí está, ¿no? En ese orden, miren. Da vuelta, va y sube hasta arriba, ¿no? Por eso yo les decía en la imagen, aquí miren, hasta aquí, les decía, esa es la primera y esta es la última, que es precisamente Xochiquetzali y este es Centeo. ¿Curioso? Tal vez no, porque así lo ordenaron los abuelitos. Ahora, también es muy importante, hermanitos, que nosotros tengamos en cuenta esta iconografía que vemos aquí, miren. Este, este, estas pequeñas imágenes nos hablan mucho de la acción y de la cualidad, vean, ¿no? Ahora también vamos a verificar muy bien, chequen ustedes, que estos 1, 2, 3, 4, 5 utilizan la lesna de hueso para señalar en esta parte, en nuestro tercer ojo, chequen. Son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nada más eso sí. Los siguientes, vean, en los siguientes entregan la energía y también tiene un porqué. Está, miren, 1, 2, 3, 4, 5. Estas energías entregan nada más. Ahora bien, vamos con otros 5. Vean cómo conectan. ¿Están conectando con quién? Con el ombliguito. La energía que está aquí, miren. Chequen, esta 1, ese de los Macuilti. Chuboca. 1, 2, 3, 4, 5. También son 5. 5 que realmente conectan con el ombligo, ¿no? Agarran y lo conectan con el ombligo. También tiene un porqué. Sí. Y ahorita les voy a decir. Permíteme tantitito. 5 tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Ajá, aquí está. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Chequen esto. Aquí. Estos 4, vean cómo le dan de amamantar del pecho de esta energía a los tres seres vivos, a seres que son, podríamos decir como nosotros, ¿no? Pero chequen a Mayagüe. A Mayagüe no está dando a amamantar a un ser humano. ¿A quién le está dando a amamantar? A un pescado. Y tiene un porqué. ¿Por qué es un pescado? Porque la gran mayoría
de los líquidos que nos apasionan para fluir, para caminar en el ámbito espiritual, como la pasión, que les decía yo, en náhuatl no hay palabra pasión, habla de tlahuantilistli, de la embriaguez, para que tú puedas fluir, ¿no? Y chéquenme aquí, como Mayahuel es la única que amamanta de esta manera. Como aquí Mixtlantecutli y su energía femenina, la comunicación es la energía que emiten, es en la boca, la conexión que tienen. Chequen aquí, es un corazón y un corazón. Y la mano de esta energía femenina, ¿por qué es energía femenina? Chequen sus pechos. Todo esto tenemos que observarlos para poder ir comprendiendo la lectura de la iconografía. ¿Sí? Podemos nosotros, bueno, por mí no hay ningún problema, hasta donde tengamos la posibilidad y el universo nos preste vida, podremos seguir aprendiendo. Inclusive esta es toda una vida seguir aprendiendo. Pero lo que yo sí les pediría también, como ahorita ya lo estamos viendo, podamos nosotros ir observando. Muchas de las veces llegamos a, pues que tenemos que observar la estructura del cuerpo que tiene la energía para ver, ¿es energía femenina o es energía masculina? ¿No? Pero chequen, esta energía femenina, cómo toca el corazón aquí de Mixtlantecutli y está emanando esa energía. Y no quiere decir sacarle el corazón a alguien más, no, es muy metafórico. Es una lectura, ¿no? Miren, ahora bien, muy recientemente teníamos, bueno, no, el día jueves, precisamente, ah, nos reunimos con algunos de la institución de INALI, Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, y, y es lo que decían, oiga, ¿usted qué opina de precisamente de la norma de escritura de INALI? Y le digo, bueno, para mí, yo lo usaría como para enseñar la lengua náhuatl de una forma didáctica, de una forma pedagógica, pero no lo enseñaría con una forma filosófica. ¿Por, ¿Por qué? Porque si yo lo quisiera enseñar de una forma filosófica, tendría yo que recurrir a los amochli, que son estos. ¿Por qué? Porque con la escritura de las grafías grecolatinas y la W, que yo ya lo estoy utilizando, solamente enseñaría yo a leer, pero no a profundizar de manera filosófica. ¿Qué quiero decir con esto? Que con esta lectura, por ejemplo, agua, at, así agua, at, hasta ahí. Pero si yo lo presento como agua, como at, como está aquí, si se dan cuenta, tiene un ojo y tiene una boca y tiene casi la forma de un pescadito. La iconografía de at. Tiene un por qué, tiene un para qué. Entonces aquí me está diciendo que el agua está viva. Al igual que precisamente del carrizo, aquí está, miren, está de una forma simétrica, no asimétrica, de una forma simétrica. Nos habla de algo. ¿Por qué está de forma simétrica? Porque nos habla ni tan rígido ni tan flexible. ¿Eh? Entonces, le digo, de una forma filosófica no lo puedo leer. Lo puedo explicar, pero enseñarlo con esas grafías. Bueno, regresando a esto. Ahorita lo que vamos a anotarle, hermanitos, es, por favor, ahí saquen su bolígrafo, su lapicero, porque quiero que le anotemos, igual su hojita como este, por si se queda, ¿no? Vamos a empezar de acá abajo.
No sin antes decirles, ándale, no te me apresures. No sin antes decirles, esta lesna de hueso que tienen los 5, los primeros 5, que están apuntando aquí, no están apuntando a un ojo, están apuntando en el intermedio aquí entre los ojos. Es el empoderamiento, la cualidad que nosotros necesitamos empoderar nuestro tercer ojo para poder nosotros trabajar, por ejemplo, con Centeot, que está aquí, miren, Centeot, ¿sí? Con Centeot, ¿cómo vamos a hacer sustento? Necesitamos potencializar nuestro tercer ojo y poder ver qué necesitan los demás. Pastecas. Pastecas, el señor de la medicina. Para hacer medicina, para empoderar tu cualidad de la medicina, no tan solo es conocer toda la herbolaria. Y con eso no quiero decir, no importa lo de la herbolaria. Claro que sí importa. Pero hay una parte importante para que tú trabajes con pastecas. Intuir, percibir, leer la energía, escanear a la persona qué dolor tiene. A veces el dolor no es físico. A veces es el dolor, ¿verdad? Está en el pensamiento, está en las emociones, está en la percepción y la intuición. Todo eso, por eso es que le está diciendo aquí a Pastecas, perdón, a Pastecas, tienes que trabajar eso, ¿sí? Tienes que trabajar con la energía femenina para que sea todo un trabajo desde lo interno, está de color amarillo. Tenemos al siguiente, a Mictlantecutli, ¿no? Para que tú puedas trabajar con Mictlantecutli e ir a ese lugar del Mictlán, poder aprovechar ese viaje a Mictlán cuando nos morimos, ¿no? Ahorita después de esta clase a lo mejor nos cepillamos, leemos un poco, escuchamos nuestros decretos, no lo sé, lo que ustedes hacen, y ya nos morimos. Pero no vamos a morir no, nada más a dormir, ¿no? Vamos a intencionar, por eso dice, tienes que ser muy perceptivo con tu tercer ojo, esa conexión. Tienes que cambiar tu forma de pensar y cambiar la forma de pensar esto duele, por supuesto que duele, pero tampoco es imposible, ¿no? Tenemos aquí la otra energía que es Quetzalcóatl. Si se dan cuenta de la cuarta energía es Quetzalcóatl, aquí está. Él es Quetzal. Y la imagen que nos lo muestra aquí es ese precisamente dos lesnas, uno de planta y uno de animalito. Y en medio tiene precisamente un cuchillo de pedernal, ¿sí? Y entre estas imágenes tenemos precisamente una pequeña cuerdita que también está, ¿sí? Nos habla mucho de eso. Para que tú seas un Yeyeka Quetzalcóatl, tienes que aprender a comunicarte con quién, con las plantas y con los animalitos. Y no quiere decir que sacrifiques animalitos, no, 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 no. Tienes que trabajar mucho. Tienes que ser esa luz entre las plantas y los animalitos. Tienes que armonizar con lo tangible y lo intangible. Tienes, pero en este caso, los que nacen en esta energía ya traen esa cualidad. Sí, los que nacen en esa hora ya lo traen. Ahora bien, ¿lo aplican? Pues no. Es como si yo les dijera a ustedes, dentro de su corazón de ustedes, hay una parte donde pueden buscar y activar ciertas emociones.
Ya, pues sí, lo ando cargando en mi corazón, pero no sé ni cómo activar esas emociones para que yo pueda trabajar. Este es lo mismo, ¿no? La persona que nace en esa hora, en ese cuarto de hora, si no sabe que tiene esas cualidades, pues quizás no lo va a despertar, lo va a dejar ahí que esté, ¿no? Y el último que tiene su lesna es Xochipilli, que está aquí, miren, es el Xochipilli, ¿no? Y recuerden, aquí miren, Xochipilli es uno de los Macuilti, de los que transforman. O no es así de que para los que les gusta la música, yo sé que hay hermanitos que están aquí, se les facilita cantar, conectar con el rezo. Y es un cambio energético, quizá físico no lo podemos ver, pero hay un cambio. Y todo eso está aquí, miren. Nos dice con esta pequeña imagen, el color amarillo es la energía que vibra desde adentro de nosotros en forma circular, pero para ello necesitamos la fuerza de voluntad del color rojo. Para que esta energía florezca, aflore en nosotros, necesitamos esa energía integral, esa energía que emana dentro de nosotros. Ahora bien, hermanos, vean, aquí anótenle ustedes centeo, centeo. Y si no lo quieren anotar, pues no pasa nada. En estas hojitas, nada más junten estas 3 páginas y le van anotando centeo, pastecas, mixtlantecutli, quetzalcóatl y xochipilli. Son los 5. Ahora bien, alguien decía, oiga maestro, ¿y los macuilti? Estos son los macuilti. También estos son los macuilti. Los 5. Los 5 y las 5. ¿Sí? Las macuilti. Dependiendo de qué querramos nosotros trabajar. Ahora bien, también decirle a ustedes que no tan solo, que no tan solo con esto, que digamos, pero pues yo no soy ninguno de estas energías. Ojo, no es así, hermanitos. Chequen, hay algo que hay que observar, vean. Inicia, de estos 5, inicia Zipacli hasta Xochitl. Zipacli, Xochitl. Son los 5. Ahora bien, en mi caso, en este caso, yo, aquí estoy, soy Ocelot, ¿no? Un ejemplo, no es que sea así. Aquí, miren, yo trabajaré con Quetzalcóatl. Yo soy Ocelot. La energía que me empodera es Quetzalcóatl y necesito aprender a... Y esto es poquitito lo que les acabo de decir, que con las plantas, con los animalitos, Quetzalcóatl. De una u otra forma, a mí me encanta servir. He aquí lo que yo les digo. Yo ya no sé ni siquiera a qué hora nací. Un ejemplo, pero sí sé a qué hora nací. Yo nací a las 3 de la mañana con, con 33 minutos. ¿No? 3 de la mañana con 33 minutos. ¿Les dice algo la numerología? ¿No? Entonces, todo eso debemos de tener en cuenta, ¿no? Todo eso debemos de ir tomando conciencia. Por eso es que les digo, hacer un tonal, leer un tonal, es una gran responsabilidad, es algo muy hermoso. Pero bueno, seguí siguiendo, miren, los Macuilti, los 5. Y nuevamente empezamos, chequen su hojita. Después de Xochipilli sigue Xochiquetzali. Sí, hermanito Josh, lo escuchamos. Ujú. Um,
Hola. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, Sí lo nada escuchamos, más le hermanito. quería preguntar, maestro, con respecto a lo que nos está enseñando ahorita, por ejemplo, que estamos viendo en el tonal, ah, mi pregunta es, por ejemplo, ¿cómo es que yo puedo saber cuál sería, por ejemplo, en su caso, ¿no? Nos menciona Ocelotl y ya lo vemos ahí, pues está Ocelotl y está pues conectado con este de Quetzalcóatl. Pero, por ejemplo, ¿cómo es que yo puedo saber entonces cuál sería el mío y cómo posicionarlo? ¿Cómo saber, así como hacer esa lectura que está haciendo usted ahorita? Sí, hermanito. Para, para hacer esto necesitaríamos la hora y los minutos en que nació usted, el día en que nació, o sea, la fecha. No es que sea martes, miércoles, jueves o viernes. No. Ese sería, a lo mejor, si usted nació el 15 de enero, por ejemplo. Un ejemplo, Ujú. enero. ¿De qué año? Del 88. Con esos datos, con esos datos que usted dé su nombre completo, porque si yo les he pedido su nombre completo, no es para hacerles brujería ni un amarre, no, yo no hago eso. No, es para presentarlos. ¿Para presentarlos con quién? En mi altarcito, presentarlos con mis abuelos sagrados, donde yo siempre llevo el abuelito Ahuehuete. Le digo, ¿sabe qué, abuelito? Traigo este nombre de este hermanito. Permíteme, permíteme leerle su tonal, dame esa energía para que yo al momento de leerle su tonal, él me comprenda, él asimile esto que yo quiero transmitirle para que pueda vivir en armonía. A eso le llamamos nosotros la lectura del tonal. A eso se refiere este tonal Coali, ¿no? Entonces, podemos aprender todos a utilizar el tonal Coali. Claro que sí. Y yo sé que algunos apenas llegaron al grupo, algunos, pues no, algunos ya avanzaron con algunas cosas, no pasa nada. Yo les manejaba el día de hoy, creo que sí, el día de hoy les envié el mensajito. Después de que hagamos el curso intensivo que sería a partir de este lunes 19 hasta el 7 de septiembre, yo estaría más metido, enfocado a eso, pero también con las clases de los días martes, viernes, sábado, domingo, van a ser clases normales. El curso intensivo es a las 6:30 a las 8 de la noche. Me agarro media hora para tomarme un agüita, un cafecito y regresar con las clases que tenemos. Terminando ese curso intensivo, sábado y domingo, promoción, comerciales. Sábado y domingo de las 8 de la mañana a 10 de la mañana, o sea, 2 horas, 4 horas por cada fin de semana. Vamos a empezar de cero nuevamente para los que quieran el curso. ¿Cuántos meses? Sería a partir de septiembre hasta diciembre, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver precisamente estos formatitos, pero hermanito Josh, por a lo mejor no los tienes estos formatos. El hermanito Jaime Osomatzi también ya nos hizo el gran favor de unir todos estos formatitos. Se lo enviamos, lo imprime y eso es lo que vamos a utilizar. Con eso podemos saber qué energía le corresponde a usted. Su tonal, su trecena, su veintena, su rumbo cósmico, su señor de la noche. Dentro del señor de la noche viene el señor de la noche y su nahual. Señor del día, su volátil, que ya les envió un documento sobre los volátiles. ¿Qué cualidades, con qué cualidades nos empoderan? Híjole, hermanito, si nosotros conociéramos nuestro gran poder que tenemos, híjole, seríamos mucho más felices, mucho más conscientes de la vida que realmente nos merecemos. Pero desafortunadamente no es así porque la misma sociedad, la misma religión, la misma escuela, nuestros mismos padres, no los culpamos porque así los formaron, pero sí podemos
revelarnos, decir ahora no, yo soy de la náhuatl, o soy mexica, o yo soy tolteca, no lo sé. Y pues yo soy Ocelo, yo soy Cuauhtli, yo soy Kiautl, y yo sé cuál es mi energía, ¿no? De esa manera, es de esa manera, hermanito Josh, sí, pues ahorita tenemos un poquito saturado de los tonales, pero si gusta podemos, armar su tonal. Son dos etapas. La primera etapa, Ujú. la estructura del tonal. Segunda etapa, dice, no, pues yo ya estoy muy firme, ya estoy seguro de que yo quiero sembrar mi nombre, porque al sembrar tu nombre, te dan un nombre que vas a defender, que vas a estudiar. Es como sembrar una plantita, ver que florezca, cómo crece, que se florezca, ¿no? A todo esto, y no vamos, al momento de sembrar tu nombre, tú tomarás la responsabilidad, los demás te podemos ayudar. Y no vamos, es como hacer un pacto, que si te sales de ese pacto ya te va a pasar algo. No, es un compromiso. Es el inicio de la espiritualidad en este ámbito, ¿no? Primero, conocerte a ti mismo, saber en qué puedes colaborar con esta sociedad, que puedes aportarle a esta hermosa sociedad, porque debemos de verlo así, ¿no? ¿Para qué? Sí. Para que seamos felices una parte, ¿no? Entonces, sería de esa manera, hermanito. Sí, Todos sí, podemos. muchas gracias. Y sí, si me pudiera mandar el documento que me enseñó ahorita, ese estaría muy bien para yo ahí también empezar a estudiarlo. Y la verdad que sí, muchas gracias, porque de hecho en agosto, este agosto es mi cumpleaños, el 31 de agosto, entonces igual hasta siento que se está alineando. Sí, hermanito, todo está alineado. Dice la abuelita Zipa, creo que nos acompaña, todo es perfecto. Todo esto tiene que pasar para llegar a cierto. A veces nos quejamos, no, es que la vida me ha tratado mal. No, así debe de ser. No es que tengo problemas, tuve problemas. Sí, así debería de ser, porque eso te fortalece. Ve el lado positivo y tiene que salir bien las cosas, ¿no? Sí, hermanito. Entonces, yo le mando el formatito y si gusta, nos manda la fecha. Y hay varios hermanitos que están aquí también, ya saben hacer tonales. Adelante, no pasa nada. No es forzosamente conmigo, pero podemos, si usted gusta, podemos hacerlo, ¿no? Sí, mi hermanito. Espero haberle Muchas gracias. resuelto su pregunta. Sí, Ujú. gracias, Camacho. Muy bien. Entonces, ¿qué más, Nognitzin? Sí, hermanito. Miren, ahora viene la parte amorosa. Aquí miren, el primero, ella es Xochiquetzali. Vean desde que con qué amor nos recibe Xochiquetzali, lo hermoso de la naturaleza, de las pompis, y lo está entregando, ¿no? Es como dijera, bueno, acabas de llegar a este plano existencial, ven, te recibo con amor. Mira, te muestro esto. Y Xochiquetzali, ¿cuál es lo que nos empodera? Pues es la creatividad, ¿sí? Nos enseña, nos dice, a ver, nos dice, ya os ve, todo esto es lo hermoso. Aquí estás. Vamos, disfruta todo esto. Y si se dan cuenta, en la parte de abajo de Xochiquetzali, igual tiene flores, tiene tecpac, tiene una lesna, tiene esta cuerdita. Fíjense, tan importante es la cuerda. ¿Qué es la cuerdita? ¿No? Mecach. En la lengua náhuatl es mecach, la línea. Esa línea, ese mecach está de color amarillo y blanco. Por los que no hayan visto la película precisamente, no es que haga mucha promoción de él, la película a mí me gusta mucho, y por cierto, se grabó en Guerrero, por el río Balsas. Silvestre Pantaleón. Silvestre Pantaleón le encargan a él, en esa película, a tejer un mecate, un mecate, para que pueda ser utilizado en una ceremonia, claro, es sincretismo religioso, donde amarran al santito de San Miguel Arcángel y puedan llevarlo en ceremonia. Pero ese mecatito no tan solo es
no es de la religión católica, es de los abuelitos. El Mecat representa justamente ese, no es sacrificio, es el trabajo, es la disciplina en cómo tejen ese mecatito con fibra de maguey, que es el ishle. Ixtle en náhuatl, ishle es nahuatlismo. Entonces, al momento de tejerlo, trabajan ahí Silvestre Pantaleón, como toda su familia, tiene que ir a buscar las pencas del maguey, lo mete en el río para que se ablande y le empieza a quitar todo lo que tiene la carnita de la hoja de maguey y empieza a quedarse el ishli y lo empiezan a tejer. O sea, todo un trabajo, todo un proceso. Y entonces aquí la cuerdita que nos presenta y en muchas de estas imágenes de los imantli vamos a encontrar, habla precisamente de eso. Dice, debes de aceptar este proceso de trabajo arduo quizá, pero necesario para que tú puedas autorrealizar. Recuerden que Xochiquetzali también nos empodera ella con todas las actividades artísticas, pero también nos empodera, nos da la cualidad de la sensualidad, del amor, de la empatía, de la energía femenina tan presente. Y no tan solo es en las mujeres, en los hombres también, por ejemplo, los que han nacido en Zipacli y Yecatlali, pues Pali, dependiendo de la hora y de los minutos, pues hay hermanitos muy creativos, ¿no? Les dan a una pintura y empiezan a pintar. A veces decimos, no es que nació con la torta bajo el brazo, ¿no? Lo decimos coloquialmente en México, ¿no? Nació con la torta bajo el brazo. Bueno, para nuestros abuelos es esto. Es que tú lo traes de nacimiento. Cuando tú naciste, dijo la energía, ven, aquí estoy. Y yo, y yo te doy de mi perfume, de mi cualidad. Venga, vamos, te empodero con todo esto. Imagínense. Entonces, ¿por qué no nos sentimos, uy, es que no sirve, que soy un pecador, que soy fruto del pecado? No, hermanito. Somos una energía sagrada, yo siempre les he dicho. Solo que hay que redescubrirnos cuán importantes somos nosotros, ¿sí? Bueno, entonces Xochiquetzali, si se dan cuenta, en esta parte, miren, ella la entrega a esta personita, es joven, ¿no? Con su copetito, y aquí le pone una flor. En la parte de enfrente, chequen, tiene una florecita. Imagínense, pues me recibe Xochiquetzali en esa hora, pues me dice, ándale, ve, yo te doy la energía de la flor, vete a triunfar. Florece, florece en todos los ámbitos. Me decía un hermanito, ¿cómo voy a florecer, mi hermano? Pues yo soy un ser humano. A ver, no te olvides la metáfora. Florecer es autorrealizar. Si yo quiero, una de las cosas que a mí me encantan, por ejemplo, es pintar, escribir. Una de las cosas que a mí me encantan es escribir poesía. Me fascina. ¿Por qué? Porque ahí expresas realmente lo que sientes y lo más importante, hacer que las personas les llegue acá y les llegue acá y les llegue en lo espiritual. ¿Qué quiero decir? Que mi perfume creativo, como Xochiquetzali, le llegue a mi hermanito, a mi hermanita, que le endulce la vida, vaya. Si en ese momento lo acaban de regañar y que a lo mejor en ese momento yo le pueda dar un momento de esa empatía, de esa empatía. Xochiquetzali representa la creatividad, ¿no? Y tenemos después de Xochiquetzali, vean ustedes su hojita, tenemos a este personaje tan hermoso. Ustedes ya lo conocen. ¿Quién sería? El que está A arriba de ver. Tlaloc. Ajá. ¿Qué más? Tlaloc.
¿Y cuál sería la energía del Tlaloc? ¿En qué nos empodera? ¿Cuál serían las cualidades del Tlaloc? El agua, la fertilidad, Sí, la fertilidad, el agua, la fluidez, ¿qué más? actividad, La actividad, porque dice que aquí que Tlaloc es actividad. ¿Ah? Fíjense. Desde su tocado, chequenme ustedes a Tlaloc. Cómo está súper adornado, ¿no? Y tiene de dos, de dos, de dos. Hay algo muy importante con Tlaloc. Sí. Chequen el personaje que lo está entregando. Todo está de negrito. Y no es que nosotros seamos los morenitos que están ahí, no. Es metafórico. Acuérdense que la palabra, aquí perdón, que el color oscuro, chéqueme bien, pero el color oscuro es nuestra energía interna, nuestra conciencia, ¿verdad? Nuestro ego, ahí, desde ahí ya nos está hablando del ego. Y si se dan cuenta, este niño en sus manos lleva un pequeño ramillete. Es que representa la fertilidad, ¿sí? Y no tan solo y como que está bajando sobre eso, se está agarrando, se está sosteniendo, arriba y abajo. ¿Por qué? Porque Tlaloc sube y baja. Cuando sube se convierte en Tlaloc. Cuando baja se convierte en Chalchivitlic. Pero realmente también lo que nos está diciendo, Tlaloc dice, vamos, yo ya te acabo de recibir, vamos, te entrego. Yo te empodero con la fertilidad, con la fluidez. Pero también pongo en ti la decisión, lo que le llamamos a algunos libre albedrío, la decisión de servir o destruir. Eso nos da. ¿Por qué está de color negro? Está la parte interna. Dice la actividad. Está en ti tomar conciencia, en fluir, en fertilizar. Porque, ojo, bien podemos nacer en ese imán, ¿sí? Pero también tenemos la decisión de decir, no, ¿por qué tengo que compartir mi conocimiento para fertilizar la mente de los corazones? Porque hay personas, dice, a mí me ha costado mucho dinero, mi tiempo, ¿y cómo te lo voy a regalar así nada más? ¿Quieres conocimiento? Hágame. Y si no me pagas, me dices, no, pues es que no tengo, solamente tengo este poquitito. No, 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 si no, no te doy conocimiento. ¿Hay personas así? Claro que sí. Sí hay personas, ¿no? Entonces, por eso nos dice Tlaloc, vamos, yo te empodero con el poder de la fertilidad, que siempre, que tus acciones estén presentes, que yo esté presente, que tú fertilices. Ojo, fertilizar. ¿Y qué quiere decir fertilizar? Les decía yo, sembrar esa semillita. Pero después de que ya sembraste la semillita, hay que irlo regando, ¿no? Hay que irlo regando. Es como el tonal poali. Ya te enseñé esto, ahora te enseño lo otro y te estoy fertilizando. Ahora te enseño esto, ahora te enseño lo otro, te comparto esto, te doy esto. ¿Para qué? Pues para que tú en su momento tú también seas fértil. Yo como les digo, el mejor pago que me pueden dar ustedes es que todo esto lo repliquen, lo perpetúen y eso no va a tener fin. Los que de alguna otra forma influimos en la mente, en el corazón de los demás, estamos fertilizando, hermano. Tal vez de manera física en este mundo material, pues vayamos a Mictlán, pero lo que dejamos, emociones, experiencias, van a quedar aquí y van a quedar aquí con los que convivimos. Y ahí está la fertilidad, ¿sí?
De hecho, acuérdense que tlali, tierra, octli, lo que cae del cielo y fertiliza la tierra. Haciendo una analogía, la semillita que está dentro de la tierra vibrando es el óvulo de la mujer, de la energía femenina. Ahí está vibrando la madrecita tierra. Y octli, el agua, por eso es el licor que bebe la tierra, es ese esperma que llega, moja al óvulo y hace brotar una nueva planta. Y esa planta es sustento. Fíjense qué hermosa es la naturaleza y qué hermoso empezar a hablar de la sexualidad, de la parte esta que muchos de nosotros nos los prohibieron. No hables de sexo. Ese es pecado. Ese no le gusta a Jehová, no le gusta a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué te tienes que avergonzar de tu cuerpo? ¿Por qué? Tu cuerpo es sagrado. Tu cuerpo es una energía hermosa. No. Muy bien. Entonces, Tlaloc, ahí tenemos a Tlaloc. Ahora bien, nuevamente, si se dan cuenta, ahí mismo en su hojita, chequenlo, tenemos a Mictlantecutli, ¿verdad? Mictlantecutli, aquí está, miren. Pero ahora, aquí ya no nos está empoderando, nos está entregando amorosamente. Y enfrente de esta entrega, chequen esto. Esto está presente en varias partes de la Moshi. Bueno, a lo mejor no terminemos, en la siguiente clase terminamos esto. Miren, tiene rojo y negro. ¿Se acuerdan? Intlili, Intlapali. Ahora bien, ¿qué representa? El negro, el color negro, la parte espiritual, la parte intangible que no lo podemos tocar. ¿Cómo? ¿Cuál? Cuando soñamos, hermanitos. ¿Acaso podemos tocar en el sueño? No se puede. Rojo, tlapali. Tiene muchas advocaciones, no es el único, ¿eh? Tiene muchas advocaciones, tiene muchos significados. Por eso en la lengua náhuatl es riquísimo en su explicación. El rojo representa también la parte tangible, la parte que podemos tocar. La sangre lo podemos tocar. Es el color. La fuerza de voluntad. También el negro representa Tezcatlipoca y el rojo representa también Quetzalcóatl. ¿Se dan cuenta? En esa dualidad. Y en la parte de arriba no nos muestra una lesna, nos muestra esta ramita de malinal. Dice, te recibo. Tú tendrás la cualidad de la reflexión. Reflexionar sobre cómo vivir en el mundo tangible y lo intangible. En lo espiritual y en la parte de la materia energética. ¿Sí? En una clase pasada yo les decía, la única diferencia de vivir en el mundo del sueño de Tlatemiquilistli y en el mundo físico como ahorita es la mente, el ego. ¿Por qué? La mente lo crea todo. Cuando estamos durmiendo seguimos vivos. Nuestro corazón sigue trabajando, nuestros órganos internos siguen trabajando, el corazón, el hígado, el estómago, todo, sigue trabajando. Los tres pulmones, seguimos respirando. Lo único que no hacemos es estar pensando en estar juzgando, híjole, ya llega el fin de mes y tengo que pagar la letra de la hipoteca, la letra del carro, y tengo que comprar los útiles de mis hijos, y tengo que hacer esto, y mi jefe ya me pidió eso. Y sabe, ahí está nuestro ego.
Juzgando. Entonces, ¿por qué en el sueño volamos? ¿Por qué en el sueño caminamos sobre el agua? Y ahí la reflexión, ¿no? Entonces, es el trabajo que necesitamos hacer, hermanitos. Sí. Bueno, aquí le dejamos con los Imantli y los Nautil. Yo sé que está bueno esta charla, pero espero yo, ¿verdad? Espero yo que en la clase del día martes estamos con los señores del día, pero pudiéramos terminar con esto. A mí me encantaría terminar esto y para que ya pasemos con otras cosas. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, voy a pasar aquí con lo que les decía yo. Esta frase es solo una parte, ¿sí? Nosotros aquí en el estado de Guerrero hay un emblema de un animalito muy poderoso para nosotros, que es el jaguar o el ocelot. Algunos le dicen el tigre. Bueno, en la región pues no hay tigre, lo que hay es ocelote, ¿no? Quizá jaguar. Es la pintura de la hermanita Gris Romero de Guerrero. Entonces, esta plegaria no está completo. A mí me lo enseñaron este, para trabajar en el siguiente amor. Dice, Tehuatzin no tlacayo, Juan Incón, ni hueles ni mopatlas. Tú eres mi cuerpo y así me podré transformar. Y ahorita les voy a explicar por qué escogí esta imagen. Tiene un significado profundo. Amo Shikawili, Moshikowani, Manech, Manecho Huipopolo. Amo Shikawili, Moshikowani, Manecho Huipopolo. Amo Teis Lakowani, Manech Yolasmana. Canepa Shikimontlachialti, Yeyeka, Tlawelesque. Intentaré interpretar esto, dice. Yo, no dice, usted es mi cuerpo y así podré transformarme. No dejes, no dejes que el envidioso, no dejes que el avaricioso me pierda en el camino. No dejes que el que me critica, el que me juzga, me haga sentir mal en este sendero. Por allá, voltealos su vista, piérdelos con tu poder, esos aires que son malos, que son peligrosos. Esta oración le falta como lo de 3/4 partes, habla precisamente de hablar con una mazorquita. Y la mazorquita enteramente somos nosotros. La mazorca de la mazorca, ¿qué se puede hacer? Tamales, pozole, tortillas, atole, pinole, totopos y un sinfín. Entonces, es un arquetipo del Tlayoli, de nuestra transformación. ¿Transformación qué? Física, intelectual, emocional y espiritual. Antes de explicarles todo esto, yo no espero que me lo crean y tampoco es la verdad absoluta. Lo único que yo puedo decir y compartirles es la poca experiencia que tengo en este camino y lo pongo a su disposición. El día de ayer y hoy, un hermanito y hermanita me dice, oigan, ¿por qué no nos explica esto? ¿No? Y me mandan esta imagen, ¿no? Esta imagen. Solo que aquí hace falta, nada más empieza con Cali. Cheque nada más Cali, y son 20 también. La imagen completa es miren. Esa es la imagen completa. Empieza con Zipacle. Permíteme. Ajá. Empieza con Zipacle.
y es Yecat, y otra vez Cali, y así miren, hasta llegar a Shot. Y aquí está el secreto, el gran conocimiento, el por qué. Miren, estos son ejercicios para trabajar en las tres escenas con el náhuatl. ¿Sí? Chequenme ustedes. Es la misma energía, pero diferente tocado. Aquí está, miren. C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13. Y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, esto nos habla de las tres escenas en el cual nosotros podemos trabajar con esta energía blanca. ¿Eh? La energía blanca. Igual aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13 y 12, 13. Ahora bien, acuérdense aquí que el trabajo es de llevar tu equipaje y de trabajar, pero también está la parte también la parte anahuálica, la transformación física. Esta es la transformación física. Ah, es muy delicado, sí. Que lo puedes trabajar precisamente con la energía que está aquí. Ujú. ¿Sí? Y esta energía es la energía de Ocelot, Miquistli, Tecpat, Iscuintli y Yeyeca. Y todos estos 5, ¿de qué rumbo son? ¿De qué rumbo son? De Mixlampa. Con la energía de la noche, con la energía oscura. Pero no es que sea malo, sino que sí, hay que comprometerse con ellos. Tenemos la otra parte. Zipacli, Acatl, Cubatl, Olin y Atl. ¿De qué rumbo es? ¿De qué rumbo son? Tlahuiztlampa, los acabantes de Oriente. ¿Se dan cuenta? El lugar de la luz. Por eso es blanco. Y si se dan cuenta, aquí no hay ningún que carrizo que lo perfore su cuerpo, no, al contrario, lo equipara con medicina, lo equipara con todo, pero hay algo. En las dos, chequenle ustedes, la parte de su sexualidad está bien empoderada. Ese es uno de los motivos que la religión lo desacredita mucho, ¿no? Ojo, ¿por qué? Porque ellos saben, todo lo que se hace en los tontos. La parte sexual tiene una gran influencia al momento de hacer y de lograr lo que queremos
con esa fuerza. Vamos a hablar entre adultos. Somos gente grande. Como hombres, al igual como mujeres, cuando deseamos a una mujer, ¿qué hacemos? Hacemos a veces hasta lo imposible. Gastamos a veces hasta lo que no tenemos. ¿Con tal de qué? Con tal de conquistar esa mujer. No, igual. Nos habla de eso, de que para lograr nuestro objetivo, nuestro cometido, pues tendremos que apasionarnos, tendremos que tener esa fuerza de la sexualidad, de lograr lo que queremos realmente de todo corazón. ¿Entiende? Sí. Hay una parte que les quiero compartir. Espero no ofender a alguien. Tanto hombres como mujeres se practica en el círculo de los abuelitos. Cuando tú deseas algo, cuando tú deseas, ya sea la parte material, la parte espiritual, la parte intangible, y lo enfocas tu sexualidad, lo enfocas tu mentalidad al momento de eyacular, al momento del éxtasis, al momento de terminar. En ese pequeño momento, tú lo enfocas, lo conectas y dices, yo deseo esto con todo el corazón y lo quiero procrear, lo quiero fertilizar. Y en ese momento, nuestro cuerpo, nuestra mente empieza a trabajar sobre eso. Nuestra mente es tan poderosa, nuestro cuerpo es tan poderoso, que empieza a crear. Sí, me decía un abuelito, es como cuando tienes ganas de hacer un hijo y lo haces y se embaraza la mujer, pero tú también participas, quizá no con las mismas responsabilidades o como le podamos llamar, pero ahí está. Esto pasa lo mismo. Entonces tienes que desearlo realmente. Por eso, si se dan cuenta, su parte sexual está bien empoderado. Y además de que con estas energías tienes que trabajar mucho para hacer medicina, para dar medicina, para cargar con esa medicina y trabajarlo en la parte energética. Son muchas cosas que nada más en estas dos, ahí está la dualidad. Ahora bien, con este otro tipo de información, tú lo puedes trabajar, lo puedes realizar, pero ojo, recuerden que la flecha es la objetividad, ¿no? Yo quiero un objetivo, pongo lo que ahora decimos, donde pone el ojo, pone la bala, ¿no? Pero aquí sería como donde pone el ojo, pone la flecha, ¿no? Necesitamos tener un objetivo. ¿Qué queremos realmente? Y para lograr este objetivo, nos va a costar, nos va a costar tiempo, nos va a costar dolor, a veces dinero, a veces sueño, a veces no hacer lo que quisiéramos hacer, porque implica ayuno. En estos 20 días es ayuno forzoso, sí, inclusive de alimento, de hablar, de ir consumiendo solo raciones muy especiales de comida. Eso ayuda a disciplinar tu cuerpo, pero eso ayuda también a volver tu cuerpo más perceptivo. Y eso no me lo van a negar los hermanitos que han hecho ayuno. Recuerden, que esto no es reciente de nosotros de hacer ayuno, lo hemos estado haciendo ya pues, hace 2 años, ¿no? Así hemos estado trabajando. Entonces, chequen ustedes que 3 cenas podemos trabajar en estas 3 cenas. Y desde las energías, ¿de qué rumbo son? Son de luz y también de oscuridad. En esa dualidad. ¿Sí, hermanitos?
realmente esto, ese es el trabajo del nahualismo, del trabajo, de la intención, de la percepción. Y ahora bien, no nos podemos perder, por eso les decía, es muy importante que nos aprendamos de memoria nuestro, nuestro, nuestra cuenta de las energías, Zipacli y Eyecat. Veamos, miren, Zipacli y Eyecat, y aquí están ellos. A ver, quizás no los podamos ver, pero pues ojalá en una charla, igual en una plática lo podamos ver, ¿no? O sea, también va a depender de los hermanitos si quisiera el hermanito Osomatli, ¿verdad? Miren, aquí están estos dos energías son las que estaban en la presentación anterior, ¿ven? Aquí están, miren. Zipacli, si se dan cuenta, Zipacli no está Tonacatecutli. ¿Quién está? ¿Quién está aquí? Ujú. No es Tonacatecutli. Es la Loxin, con advocación de Quetzalcóatl. Chequen su caracolito. ¿Por qué Quetzalcóatl? Y con Zipacli. ¿Y por qué ahí está también Tlaloc, con advocación de Tlaloc? Tlaloc, tienes que ser fértil. Tienes que aceptar con humildad este trabajo para empezar a iniciar. Y esto te va a implicar fluir como el agua, conectarte con la tierra, con Zipac, ¿sí? Y toda la iconografía. Todo esto que tienes que hacer, debes de trabajar de igual manera. Chequen como él mismo, chequen él mismo está su corazoncito de su corazón, está emanando esa fluidez de la energía y es un florido, ni miren, tiene una flor. Está ahí, es una advocación también de donativo, toda la energía, pero también de una advocación de Mictlanzihuatl, ¿no? Aquí está, miren, en la mano, en la otra mano tiene el corazón. Todo eso tiene su significado. ¿Qué ejercicios vamos a hacer? ¿Cómo vamos a entregarnos a esto? Y no nada más va a ser una vez, van a ser varias veces. Tenemos aquí nuevamente a Yeyekar, ¿no? Aquí está, miren, con su bastón de Tescar, Scali. ¿Cómo todo esto tengo que transformarlo? Tengo que cambiarlo. Pues Palin, aquí está uno de los Maquilting. Chequen ustedes. Y así, miren, va. Cali, pues Palin, Coatl, Miquistli, Mazar, Tochli. ¿De Tochli qué sigue? Itzcuintli, Osomatli, Malinali, Acatl, Ocelot. De Ocelot sigue Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpatl, Kiawitl y Xochitl. ¿Se dieron cuenta? Son 20. Lo curioso, chequen ustedes, del venadito. Cómo este personaje sumerge su cabeza a este contenedor de la energía de la fuerza de voluntad. ¿No? Al igual que aquí con Malinali, una advocación de Tonatiuh. Es un principio que quizá ahorita no nos va a dar tiempo de explicarlo, pero yo quisiera que lo analizáramos, ¿verdad? Esta presentación ya se los compartí, pero dependiendo, yo digo que si pudiéramos retomar un día, lo más pronto que se pueda, de quién sabe qué tan apurado sea el trabajo. Todo esto son energías que hemos visto. Si pudiéramos ponernos de acuerdo, este es Tlazoteot, vean. Tlazoteot lo vamos a encontrar por este atadito de hilos y también este como tipo gancho para tejer. Y su vestidito, su cuello de estas conchitas. Todo eso lo debemos de ir analizando
qué energía representa. Y Xochitl, vean como la misma serpiente que está con Centeotl y la flor. Somos la serpiente, somos el sustento. ¿Sí? Pero bueno, hermanitos, ese es lo que yo les quería, permíteme, es lo que yo les quería compartir el día de hoy. Yo sé que nos hizo falta tiempo y siempre ha sido uno de los factores, ¿no? Del tiempo, el tiempo. Pero bueno, es lo que yo les quería compartir. Estas páginas de Borgia son muy hermosas, ¿no? Y nos habla de ese conocimiento profundo. Es una forma de leer. Hay otra forma, pero dependiendo qué es lo que queremos encontrar. El que me han explicado es lo que les acabo de decir. Yo lo aprendí casi no lo aprendí, sino que me lo explicaron más bien, porque aprenderlo es mucho. Como en 3 meses, imagen por imagen, pero correlacionando la imagen, cómo lo puedes aplicar a tu vida cotidiana, cuáles serían los beneficios que puedes tener si lo practicas. Ujú. Sí, hermanitos, entonces, pues quizá no vamos tan satisfechos porque no terminamos las láminas, ni uno de los dos, pero para mí era de vital importancia que podamos, ahora sí que no omitir esa parte de decir, pues es que yo quería que checáramos, pero pues desde ese punto, ¿no? Esperemos tener tiempo y compartirles esa información. Ujú. La lectura, hermanito. Pues los dejo descansar, ya nos agarramos más de otra media hora, pero bueno, tlasojkama tinokniwan, timoitas que mostla, ¿sí? Timoitasque mostla. Timoitas que mostra, maestro. Timoitas que a todos. Timoitasque noikniwan. Buenas noches a Timoitas todos. que- Ixache tlapaloli.